Vamos a ver ahora el concepto de rama de producción nacional. Vamos a ver asimismo las restricciones que pueden existir a las empresas que se consideran integradas dentro de la rama de producción nacional. Y por último vamos a ver el tema de representatividad a los efectos de solicitar una investigación. El acuerdo establece el concepto de rama de producción nacional en su artículo 4.1. Ahí establece que a los efectos del presente acuerdo, la expresión rama de producción nacional se entenderá en el sentido de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los productos similares o aquellos entre ellos cuya producción conjunta constituye una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos. Retomemos un ejemplo que ya habíamos usado previamente para entender más prácticamente el concepto. Un determinado productor francés exporta bicicletas a Uruguay. Ese vendría a ser el producto objeto de investigación. Hay productores nacionales que fabrican distintos tipos de bicicletas. Una de ellas es el producto similar del producto objeto de investigación. Y para aquellos productores nacionales y para aquella parte de la actividad de sus productoras nacionales dedicada exclusivamente a fabricar las bicicletas que son consideradas el producto similar al producto investigado, esas partes o esas empresas constituyen lo que se denomina rama de producción nacional. O sea que la rama de producción nacional no son los fabricantes de bicicletas de Uruguay, sino que son los fabricantes de bicicletas de paseo con determinadas especificaciones que son las que establece la solicitud de apertura de la investigación o la investigación luego de abierta. El acuerdo establece dos excepciones a quienes integran la rama de producción nacional. Esas dos excepciones están contempladas en el segundo y tercer párrafo del propio artículo 4.1. La primera de las excepciones es el caso de vinculaciones. La segunda es el caso de las investigaciones nacionales. Vamos a ver en detalle cada una de ellas. Dice el artículo 4.1 en su literal I: cuando unos productores estén vinculados a los exportadores o a los importadores, o sean ellos mismos importadores del producto objeto del supuesto dumping, la expresión rama de producción nacional podrá interpretarse en el sentido de referirse al resto de los productores. Ilustremos cada una de las tres hipótesis que contempla esta disposición. Aquí tenemos un productor francés que porta bicicletas a Uruguay a través de un importador que las comercializa en el mercado doméstico. Y a su vez tenemos un fabricante nacional que fabrica el producto similar, uno de los tantos fabricantes del producto similar. Pero en este caso en particular tenemos que el fabricante nacional del producto similar está vinculado al exportador del producto investigado. En ese caso se da la hipótesis de vinculación que veremos que, cumpliendo otros extremos adicionales, habilitan a excluir a ese productor en particular. Veamos la segunda hipótesis. La misma situación, un exportador francés, un fabricante nacional, pero ahora la vinculación se da entre el fabricante nacional y el importador. En este caso, como en el caso anterior, cumpliéndose otros extremos adicionales, quedamos habilitados a desconsiderar ese productor a los efectos de considerar a los efectos de quiénes son los que integran la rama de producción nacional. Veamos la tercera y última hipótesis. Un exportador francés que exporta su producto a través de un fabricante nacional que al mismo tiempo de vender el producto similar importa el producto objeto de investigación. En ese caso,
lo que tenemos es que ese fabricante, cumpliéndose otros extremos adicionales, puede ser excluido de quienes son considerados rama de producción nacional a los efectos de la investigación. Vamos a ver que existen otros requisitos adicionales para que se configure la vinculación. En la nota al pie número 11 de esta disposición que acabamos de leer, encontramos: a los efectos de este párrafo, únicamente se considerará que los productores están vinculados a los exportadores o a los importadores en los casos siguientes. A. Si uno de ellos controla directa o indirectamente al otro. B. Si ambos están directa o indirectamente controlados por una tercera persona. O C. Si juntos controlan directa o indirectamente a una tercera persona. Siempre que existan razones para creer o sospechar que el efecto de la vinculación es de tal naturaleza que motiva de parte del productor considerado un comportamiento diferente desde los productores no vinculados. A los efectos de este párrafo se considerará que una persona controla a otra cuando está jurídica u operativamente en situación de imponer limitaciones o de dirigir a la segunda. Tenemos entonces aquí un conjunto de requisitos adicionales para que se considere configurada la vinculación, que vamos a ver ahora sistemáticamente. En primer lugar, tenemos quiénes son las que pueden ser partes intervinientes de la vinculación, que es el primer extremo que ya vimos. El segundo es qué se entiende por vinculación. Y entonces lo que acabamos de leer plantea tres hipótesis. Uno controla al otro, ambos son controlados por un tercero o juntos controlan a un tercero. El tercer requisito que establece esta disposición es qué es lo que se entiende por control. Y en cuarto lugar, el requisito de motivación. La autoridad de aplicación tiene que evaluar si la vinculación lleva al productor a comportarse de una manera distinta a la que se comportaría un productor no vinculado. Es decir, lo que la autoridad de aplicación tiene que evaluar es si, dada la existencia de esa vinculación, otros intereses distintos de los intereses del productor y contradictorios con los intereses del productor priman en el comportamiento de la empresa en cuestión con relación a sus intereses como productor. Por ejemplo, si estoy en el caso de que yo soy un importador y al mismo tiempo soy un productor y me encuentro que me resulta mucho más rentable los productos que estoy importando que los productos que yo fabrico para vender, eventualmente puede ser que haya llegado a la conclusión de que no es mala idea que deje de producir y pase a dedicarme exclusivamente a la importación. Por lo tanto, en ese caso, mi condición de importador está primando sobre mi condición de productor. Y cuando sea consultado con respecto a la investigación por dumping, no voy a estar contestando como productor nacional, sino que voy a estar pensando desde la perspectiva de los intereses de un importador. Eso es lo que el acuerdo le pide a la autoridad de aplicación que evalúe antes de excluir a un productor nacional, aun cuando ese productor cumpla con todos los extremos anteriores que ya acabamos de ver. La segunda hipótesis de restricción del conjunto de empresas que se van a considerar rama de producción nacional a los efectos de una investigación es el caso de las investigaciones regionales, que está contemplado en el literal II de ese mismo artículo. El artículo 4.1, literal II, establece: en circunstancias excepcionales, el territorio nacional podrá estar dividido, a los efectos de la producción de que se trate, en dos o más mercados competidores, y los productores de cada mercado podrán ser considerados como una producción distinta. Y ahora vamos a ver las condiciones para que se tienen que cumplir para que efectivamente yo pueda llevar adelante una investigación regional. A continuación, lo que dice las condiciones que se tienen que cumplir por la investigación regional son, en primer lugar, que los productores de ese mercado
vendan la totalidad o la casi totalidad de su producción en ese mercado. Y en segundo lugar, que en ese mercado la demanda no esté cubierta en grado sustancial por productores del producto de que se trate situados en otro lugar del territorio. El artículo sigue diciendo: en estas circunstancias se podrá considerar que existe daño incluso cuando no resulte perjudicada una proporción importante de la producción nacional total, siempre que haya una concentración de importaciones objeto de dumping en ese mercado aislado y que además las importaciones objeto de dumping causen daño a los productores de la totalidad o la casi totalidad de la producción en ese mercado. Tenemos pues aquí una serie de requisitos para llevar adelante una investigación regional y vamos a ver distintos ejemplos para ir ilustrando cuándo se cumplen o no cada uno de esos requisitos que deben cumplirse en su totalidad para que se pueda dar esta hipótesis. En este ejemplo tenemos una región A y una región B y dos productores nacionales A y B. El productor A vende en ambos mercados y el productor B vende en ambos mercados. Estamos evaluando si se dan las condiciones para hacer una investigación regional en la región A. ¿Podemos hacer una investigación regional? Bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no se cumple que los productores A, que están ubicados en la región A, vendan la totalidad o casi la totalidad de su producción en la región A. Aquí podemos ver que una parte importante de la producción de los productores de A se vende en la región B. Por lo tanto, no están dadas las condiciones, en este caso, para una investigación regional. Veamos otro ejemplo. En este otro ejemplo, tampoco se cumplen las condiciones para una investigación regional. ¿Por qué? Porque los productores B que están ubicados en la región B resulta que están colocando una parte significativa de su producción en la región A. Y el segundo de los requisitos es que los productores de la región B no coloquen una parte sustancial de su producción en la región A. O sea que en este caso tampoco se cumplen las condiciones como para una investigación regional. En este tercer ejemplo, sí se cumplen las condiciones para una investigación regional. Nos encontramos que los productores A están colocando la casi totalidad de su producción en la región A. Y al mismo tiempo encontramos que los productores B no están colocando una parte significativa de su producción en la región A. Por lo tanto, se están cumpliendo los primeros extremos que el acuerdo exige para una investigación regional. Veamos el tercer requisito, que está referido al tema de las importaciones. En este caso, donde decimos importaciones, estamos haciendo referencia a importaciones investigadas. Y entonces nos encontramos que si bien una parte insignificativa de las importaciones se vuelca a la región A, hay otra parte, aún inclusive mayor, que se vuelca a la región B. Por lo tanto, en lo que refiere a las importaciones, no se dan las condiciones que habiliten una investigación regional. Veamos este otro ejemplo. En este ejemplo se cumple el tercer requisito, que es el referido a las importaciones, en la medida que las importaciones objeto de dumping se concentran en la región A, pero el requisito que no se cumple es que la totalidad o casi totalidad de los productores de la región A estén dañados. Acá nos encontramos que solamente el 45% de los productores de la región A está dañada. Por lo tanto, no se cumple el cuarto extremo requerido para una investigación regional. En este último ejemplo, sí se cumplen los requisitos referidos a importaciones para una investigación regional. Nos encontramos con que la totalidad o la casi totalidad de las importaciones se vuelcan a la región A y que esas importaciones están dañando a una parte significativa de la producción. El 95% de la producción de la región A está dañada por las importaciones. Por lo tanto, en este caso sí se cumplen los requisitos para una investigación regional. Entonces tenemos que existen
se tienen que cumplir 4 condiciones para una investigación regional concomitantemente. El último tema que vamos a ver en este módulo es el vinculado a los requisitos de representatividad a los efectos de solicitar una investigación. Es decir, cuando quienes solicitan la iniciación de una investigación por dumping se considera son representativos de la rama de producción nacional y por lo tanto están habilitados para efectivamente solicitar esa investigación. El artículo 5.4 establece: no se iniciará una investigación de conformidad con el párrafo 1 si las autoridades no han determinado, basándose en el examen del grado de apoyo o de oposición a la solicitud expresada por los productores nacionales del producto similar, que la solicitud ha sido hecha por o en nombre de la rama de producción nacional. La solicitud se considerará hecha por la rama de producción nacional o en nombre de ella cuando esté aprobada por productores nacionales cuya producción conjunta represente más del 50% de la producción total del producto similar producido por parte de la rama de producción nacional que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud. No obstante, no se iniciará una investigación cuando los productores nacionales que apoyen expresamente la solicitud representen menos del 25% de la producción total del producto similar producido por la rama de producción nacional. Vamos a ver cómo este artículo lo que está disponiendo es un sistema de doble control de representatividad. Establece 2 referencias distintas para determinar representatividad y 2 porcentajes distintos, cada uno referido a una base distinta. Para que una rama de producción nacional, para que un conjunto de empresas se considere representativo de una rama de producción nacional, tiene que cumplir concomitantemente con ambos requisitos, o sea, tiene que cumplir con ambos porcentajes. Veamos un ejemplo. En este caso tenemos una serie de productores que han sido consultados. La autoridad de aplicación recibió una solicitud y entonces procede a hacer una consulta entre todos los productores del producto similar que esa solicitud contiene. La producción aquí puede ser en unidades o puede ser en valor. Que usemos unidades dependerá de que el producto sea absolutamente homogéneo. Si es un producto que no difiere entre un productor y otro, entonces no hay problema en acumularlos. Ahora, si los productos tuvieran características distintas, entonces ya no tiene sentido acumular unidades y tendríamos que adoptar el criterio de valor para la determinación de la representatividad. Aquí tenemos 4 categorías de productores. En primer lugar, aquellos productores que fueron los que presentaron la solicitud, que la firmaron. Esos productores representan 30.000 unidades de las 100.000 unidades que se estima que se producen en el país. Después tenemos la categoría B, que son aquellos productores que no fueron incluidos en la solicitud original, o sea, no firmaron la solicitud, pero cuando la autoridad de aplicación los llamó y los consultó y les dijo: tenemos una solicitud para una investigación antidumping, ¿usted apoya esa solicitud por más que no sea un solicitante? Dijeron que sí. El tercer grupo es aquellos productores que cuando fueron consultados sobre si estaban a favor de la solicitud dijeron que no, que se oponían. Y por último tenemos un cuarto grupo que son aquellos productores que no expresan opinión ni a favor ni en contra de la apertura de la investigación. Los productores que se considera apoyan la solicitud son los que están en el grupo 1 y 2. Son aquellos que integran, los que presentaron la solicitud propiamente dicha, y aquellos que cuando fueron consultados dijeron que estaban de acuerdo. Para determinar si se cumple el primer criterio de representatividad establecido en el acuerdo, aquellos productores que dijeron que estaban a favor de la solicitud
tenemos que agregar aquellos que manifestaron que estaban en contra, es decir, aquellos que expresamente dijeron cuál era su opinión con respecto a la solicitud. Eso hace que tengamos que incluir entonces el grupo A, B y C. Para determinar si se cumple o no el segundo de los criterios, la base que tenemos que calcular es la base de todos los productores existentes, independientemente de hecho si han expresado o no su opinión con respecto a la investigación, para lo cual tenemos que agregar el cuarto grupo, aquellos productores que no expresan una opinión ni a favor ni en contra. Con lo cual, la segunda base de comparación es la totalidad de los productores, o sea, las 100.000 unidades. Con esas dos bases de cálculo o de referencia ya calculadas, podemos determinar si se cumplen los criterios a los efectos de la representatividad de los solicitantes. Para saber si se cumple el primero de los criterios, en el numerador de un cociente que tenemos que calcular se suman aquellos que se manifestaron a favor, o sea, los grupos A y B. Y en el denominador ponemos todos aquellos que expresaron su opinión, o sea, la categoría A, B y C. Como podrán ver, eso nos da un porcentaje del 71%. El acuerdo establece que ese primer control debe dar un resultado superior al 50%, o sea que se cumple el primer criterio. Es decir, aquellos productores que están a favor de la solicitud son más del 50% de aquellos que expresaron alguna opinión con respecto a la apertura de la investigación. El segundo de los criterios es que aquellos que están a favor de la solicitud tienen que ser más del 25% del total de los productores. O sea que en el numerador volvemos a tener las mismas categorías que teníamos en el caso anterior, pero lo que cambia es que ponemos el denominador. Y lo que agregamos son a los productores que se oponían, le agregamos además a aquellos que no expresan opinión. Y podemos ver que eso nos da un 50%, que es superior al 25% que establece el acuerdo. Por lo tanto, en este caso se cumplen los dos requisitos en materia de representatividad que solicita el acuerdo para la apertura de una investigación.